Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de propiedades de la materia. Espero que todos estén bien y estemos avanzando en las actividades que se han estado dejando en química. Pues bien, vamos a darle continuidad a nuestro tema, que es propiedades de la materia. Ya en la clase pasada habíamos comentado los términos de propiedad o propiedades y el término de lo que es materia. Entonces ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de propiedades y del término de materia. Ahora vamos a ver cuáles son esas propiedades. ¿Sale? Bien, entonces las propiedades de la materia, jóvenes, las propiedades de las materia se clasifica en dos: en propiedades físicas y en propiedades químicas. Esas propiedades físicas, a su vez, se dividen en propiedades generales y propiedades extensivas. Acuérdense, generales y extensivas significa lo mismo, ¿sí? Y también esta propiedad específica o propiedades específicas también la conocemos como intensiva. Esa es otra propiedad física de la materia. Es decir, las propiedades físicas de la materia las vamos a encontrar en propiedades generales y en propiedades específicas. Las propiedades generales la conocemos también como extensiva, y las propiedades específicas también las encontramos o las podemos conocer como las intensivas. Es decir, las generales es que lo posee todo o cualquier tipo de materia en forma general. Cualquiera que hablemos, estamos hablando en términos general. Entonces, esa propiedad lo posee cualquier tipo de materia, ¿sale? Y cuando estamos hablando de específica, estamos refiriendo exclusivamente una propiedad que posee ese material, ¿sale? Entonces, es necesario hacer esas aclaraciones para poder entender entre un término y el otro. Propiedades generales, por ejemplo, tengo hierro y tengo oro. Una propiedad es que los dos son conductores de electricidad, ¿sale? Pero su peso de cada uno de ellos, su densidad de cada uno de ellos son distintas, ¿sí? El cobre pesa un poquito más que el hierro, ¿sí? Pues esas son las propiedades que nosotros debemos de observar cuando estemos hablando de propiedades de la materia. Pues bien, continuamos. Las propiedades generales, o conocidos también como propiedades extensivas, depende de la cantidad de materia. Depende de la cantidad de materia. Es decir, de la materia podemos medir su masa. En forma general, cualquier materia podemos medir su masa. Podemos medir su peso también. Podemos medir el volumen. En cualquier tipo de materia podemos medir su volumen. Podemos medir su longitud, o su altura, o su largo o el ancho. Todo significa lo mismo. Podemos saber también la disibilidad, ¿sí? También otra propiedad es la impenetrabilidad, porosidad y elasticidad. Esas son las propiedades generales de la materia, ¿sí? Rápidamente, ¿qué significa cada uno de ellos? La masa, pues se refiere a la cantidad de materia que contiene el cuerpo, ¿sí? El peso, ojo, no es lo mismo hablar de peso que masa. El peso es la cantidad de la masa multiplicado por la fuerza de gravedad. Ese es el peso. Por eso no es lo mismo. Cuando nos mandan a comprar un kilo de tortilla, nos dan, pésame un kilo de tortilla, es equivocadamente. Le están dando 1 kilogramos de tortilla, pero esa es su masa, ¿sí? Si quisiéramos saber su peso, sería multiplicar esa cantidad de masa multiplicado por su fuerza de gravedad. Ese es el peso.
Es decir, el peso es sinónimo de fuerza, pues, ¿no? Volumen, pues es la capacidad que tiene un cuerpo, ¿sale? Ese es el volumen. La longitud, pues es la distancia que existe entre dos puntos de la materia. Por eso hablamos de que longitud es lo mismo decir ancho o largo, distancia, se refieren a lo mismo. Estamos hablando de la longitud de la materia. ¿Qué tanto mide? La divisibilidad. ¿Qué tanto se puede dividir? ¿Sí? ¿Qué tanto se puede dividir? Se puede dividir en partículas muy pequeñas. ¿Vale? La impenetrabilidad. Aquí ningún cuerpo puede ocupar donde ya otro cuerpo está presente. Es decir, nadie puede ocupar el mismo lugar. ¿Sí? No puede penetrarse ahí. Si está ocupado, no se puede penetrar. A eso se refiere la impenetrabilidad. No puede penetrarse. Porosidad. Todas las materias tienen poros, es decir, tienen pequeñas aberturas muy microscópicas por donde pueden absorber humedad. ¿Sí? A ese se le llama porosidad. Hemos visto que si ponemos la madera, inmediatamente absorbe la humedad o el agua, ¿no? O las paredes, a veces cuando llueve, aunque no se moje, los vemos húmedos. Entonces a eso se le llama porosidad. Elasticidad es otra de las propiedades generales de la materia. Toda la materia es elástica. Nada más que algunas las vemos con más facilidad y otras no las notamos, pero sin embargo sí se presenta esa elasticidad. Por ejemplo, en un tramo de madera, con el paso del tiempo vamos a ver que empieza a curvearse. O un tramo de tubo. Entonces está sufriendo una elasticidad. Hay dos tipos de elasticidad. Hay una que es la elasticidad flexible, es decir, que se estira y regresa a su normalidad. Pero también hay otra elasticidad que se le conoce como elasticidad plástica. Es decir, cuando lo estiramos, llega un momento en que esto ya no puede regresar a su normalidad. Al contrario, sufre una ruptura y queda como si fuera con puntas en los extremos. Entonces, esas son las propiedades generales de la materia. Nos vamos ahora a las propiedades específicas. Ya hablamos de que las propiedades específicas o intensiva, que es lo mismo, se refiere a lo que le pertenece. Es exclusivo de esa materia, no lo comparte con otro. Pero esas propiedades específicas las encontramos en dos tipos, en cualitativas y cuantitativas. Las de cualitativas, su nombre mismo lo indica, no puede ser medido, ¿vale? No indica medición, no utilizamos ninguno, simplemente utilizamos nuestros sentidos para poder apreciarla, ¿sales? Esos sentidos se llaman ergonolácticos, ¿vale? ¿Cuáles son esas cualidades cuantitativas? Pues es el color, el olor, sabor, forma o textura. Esos no los podemos medir, simplemente podemos decir el color o podemos decir el olor o el sabor que tiene. O simplemente si lo tocamos sentimos si es rasposa, pero no podemos decir qué cantidad es o qué tan fuerte es olor. No hay una forma de medirla, por eso se llama cualitativa, pero es una propiedad específica, porque debemos de entender que hay ciertas sustancias que nada más tienen ese olor, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, pues tiene su propio olor. Si hablamos de otro tipo, por ejemplo, de mezcal que es parecido a ella, tiene un olor un poquito distinto, ¿no? O si hablamos de un perfume, por ejemplo. Entonces, por eso es que se dice que es una propiedad específica, lo posee nada más esa sustancia, ¿sí? No se puede medir, pero sí se puede sentir, ¿no? Bien.
La otra parte, que también es propiedad específicas o intensiva, es la cuantitativa. La cuantitativa se refiere de cuánto, qué cantidad, y para eso aquí se utilizan instrumentos de medición. Puede ser por ejemplo, el densímetro, para medir qué tanto es de densidad contiene ese cuerpo, ¿no? Bien, ¿y cuáles son esas cuantitativas? Pues las cuantitativas que podemos mencionar, porque son varias, podemos mencionar de las propiedades específicas, pero que sean cuantitativas. Tenemos la densidad, tenemos el punto de ebullición, punto de fusión, la temperatura, la solubilidad, maleabilidad y ductibilidad. Esas son las propiedades específicas cuantitativas que se pueden determinar a través de un instrumento. ¿Sale? La densidad, rápidamente, se refiere la cantidad de la materia dividido sobre su propio volumen. O sea, la cantidad de la materia dividido sobre su propio volumen. A eso le llamamos densidad. Y solamente lo posee cada material. Cada material tiene una densidad distinta. Por ejemplo, el agua. El agua tiene una densidad de 0.98 gramos por centímetros cúbicos. Quiere decir que cada centímetros cúbicos de agua tiene una masa de 0.98 gramos. ¿Sí? Pero nosotros, para fines de cálculo, siempre dicen que es 1 gramo por centímetros cúbicos. ¿Vale? Pero bueno, eso ya sería en otro para poder explicarle más. Punto de ebullición es la temperatura en la cual se evapora. Todos los materiales tienen un punto de ebullición. El agua se evapora a 100 grados. Otra sustancia se evapora en otra. No son la misma cantidad. ¿Sale? Por ejemplo, el alcohol se evapora a 78 grados. ¿Sí? Punto de fusión es el punto en el cual se funde, se pasa de un estado sólido a un estado líquido, o de un estado líquido a un estado sólido. A menudo el punto de fusión y punto de solidificación son lo mismo, porque puede pasar de sólido a líquido, o puede ser de líquido a sólido. Si va de sólido a líquido, entonces podemos hablar que es su punto de fusión. Pero si es de líquido a sólido, vamos a hablar su punto de solidificación. Pero es el mismo valor para este tipo de sustancias. Temperatura. Todos los cuerpos tienen ciertas temperaturas en la cual permanecen o absorben, bueno, no se puede decir que absorben, sino que actúa la energía calorífica sobre ella. ¿Sale? La solubilidad es una propiedad específica que tiene la materia, de poder ser soluble, o sea que puede disolverse. A eso se refiere de solubilidad. No todas las materias se puede disolver. El azúcar, la sal, el café son solubles. Pero por ejemplo la miel sí es soluble, pero es más pesado, ¿no? El aceite no es soluble, por más que lo quisiéramos agregar y tratar de hacerlo. Sí se logra hacer la solubilidad del aceite, pero tenemos que utilizar un tercer elemento para poder hacerlo, pero por sí solo no se puede. Maleabilidad. La maleabilidad, hay ciertas materias que pueden convertirse en forma de láminas. Esta propiedad lo posee principalmente los metales, ¿sí? Pero también puede ser una lámina, es una capa delgada. Puede ser una hoja de un cuaderno, también es una lámina. Puede ser la hoja de un triplay, también es una lámina. O sea, entonces es la propiedad que tiene la materia de volverse en forma de lámina. A eso se le llama maleabilidad. Y ductibilidad se refiere a que
los materiales pueden ser en forma de hilos, en formas circulares, en formas cilíndricas, ¿no? Entonces, los metales tienen esa ductibilidad de convertirse en forma de hilos. El alambre recocido es un material dúctil porque está en forma de hilos. Los alambres de cobre. Y la madera también puede ser ductibilidad, se puede convertirse en forma de hilos o cilíndricas a través de tornos, hacerla en formas cilíndricas. Entonces, a eso nos referimos, a las propiedades específicas, jóvenes. Las propiedades químicas, porque hace rato hablamos de que la materia puede ser propiedades físicas y propiedades químicas. Ya las físicas se dividen en generales específicas y las específicas en cualitativas y cuantitativas. La otra parte son las propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades químicas? Las propiedades químicas se refieren a la transformación de la sustancia con la que va a reaccionar en otro producto. Se transforma en otro producto. ¿Y cuáles son esas propiedades químicas de la materia? Pues que algunas veces puede arder en presencia del aire. Puede hacer una combustión. Se convierte en otra cosa. Se empaña. Es una reacción cuando nos acercamos a algún vidrio, por ejemplo, sentimos que se empaña. ¿Por qué? Porque hay una reacción química de temperatura y la humedad. Se crea un desprendimiento de dióxido de carbono. Reacción con ciertas sustancias, con metales, por ejemplo. Entonces, cuando combinamos una sustancia, por ejemplo, el agua con metal, se oxida. Entonces ahí hay una reacción química, hay un nuevo cambio. ¿Sale? Tóxico también es una transformación, es una propiedad química que tiene las sustancias. Tóxico. Pueden arder en presencia de oxígeno. ¿Sí? Ese también es una reacción química. Otro fenómeno químico, otra propiedad química que tiene la materia es que se puede separar a través de electrólisis. El agua, que es materia, podemos descomponerla en su composición de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? A través del método de electrólisis, ¿sí? La basicidad es un término que se utiliza en química de las sustancias que son muy babosas o amargas, ¿sí? También es una reacción química. La oxidación también es una reacción química. Hace rato comentamos de que el agua con un metal se oxida, ¿sí? La descomposición también es una reacción química de la materia. Si dejamos comida a la intemperie, en unas 2, 3 horas o 5 horas vamos a observar que la comida empieza a descomponer. ¿Por qué? Porque hay una reacción química de microorganismos que están combinando para poder descomponer, ¿sí? Reacción con agua, lo que estábamos comentando hace rato del ejemplo de la oxidación, ¿no? Alguna materia reacciona con el agua, ¿sí? Reacción con ácidos, también el jugo de limón es un ácido. Si lo agregamos a un metal, empiezan a desprender el óxido que tiene el metal. Entonces, eso es una reacción química. Cuando hay un producto, hay un cambio nuevo, ¿sale? Bien. Como ejemplo, jóvenes, como ejemplo, yo aquí tengo un frasco de alcohol, un botecito de alcohol, y yo puse aquí como ejemplo cuáles son las propiedades generales y específicas del alcohol, ¿sí? Entonces lo tengo en mis manos y primeramente voy a hablar qué propiedades generales voy a ver de ella. Este ejemplo, jóvenes, va a ser útil para las actividades que les voy a dejar. ¿Sale? ¿Qué propiedades generales puedo encontrar del alcohol? Pues para empezar, tiene volumen. Este botecito es de 25 mililitros. Ya me está dando el volumen. Es una propiedad general que tiene toda la materia. Tiene una masa, claro. Eso lo puedo medir o lo medí con una báscula. Aproximadamente tiene 30 gramos. Entonces estoy midiendo la masa del alcohol, ¿sí? Su peso, lo que hablábamos hace rato. La masa del alcohol es de 30 gramos, pero su peso
sería multiplicar ese valor de 30 por el valor de la gravedad. O sea, 0.30 kilogramos por 9.81 y nos resulta que es 2.94 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Ese es el peso que tiene, es decir, esa es la fuerza que provoca cuando está puesto sobre algún lugar. Aparentemente vemos que los cuerpos no están provocando una fuerza, pero sí están provocando una fuerza en el lugar donde están. A eso le llamamos peso. ¿Sale? Son algunas de las propiedades propiedades generales que se puede obtener de este botecito de alcohol. Pero también puedo obtener de ellas propiedades físicas y las puedo dividir en cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa, sabemos que el alcohol a la hora de abrirlo tiene un olor agradable. Al momento de tocar tu piel se siente fresco, aunque después es caliente, ¿no? Y si lo dejas se volatiza, o sea, se evapora, ¿sí? Ahora, ¿qué color es? Pues es transparente, es incoloro. ¿Qué sabor tiene? Los que han probado, sabe a quemado. Se siente cuando en la lengua, cuando lo pones, se entiesa la lengua, ¿no? Bien. ¿Qué propiedades específicas cuantitativas tiene? Pues tiene su densidad. La densidad del alcohol, que es específico del alcohol, tiene un valor de 789 kilogramos por metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? En un volumen de 1 metro cúbico, un cubo de 1 metro cúbico tiene 789 kilogramos de masa. Imagínense, 1 metro de alcohol en forma de cubo casi pesa 1 tonelada, ¿no? Su punto de ebullición, o sea, el punto que se evapora, es a los 78 grados. Lástima que no vamos a poder hacer esta práctica, si no hubieran observado de que el alcohol se evapora a 78 grados, jóvenes. Su punto de fusión, o sea, su punto donde se solidifica o se funde, es a los menos 114 grados centígrados, menos, o sea, por debajo del cero, ¿no? Entonces, de esa manera, jóvenes, de esa manera ustedes deben de tomar en cuenta esta explicación para poder entender las actividades que los voy a dejar, ¿vale? Son 4 actividades referente a todo lo que acabo de explicar acá, que son las propiedades generales, que son las específicas, que son las propiedades químicas, ¿no? Si se les pregunta cuáles son las propiedades químicas, pues tenemos una lista que mencioné acá. De entrada, tiene que cambiar a un producto nuevo, ¿no? Tiene que combinarse con otro, tiene que hacer una reacción química. Sin embargo, en propiedades físicas, pues ahí se divide en generales y específicas, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer las actividades, jóvenes. Entonces, las actividades son 4 y les enviaré por WhatsApp, jóvenes. Espero que esta explicación les sea útil. Espero que todos estén bien. Saludos a todos. Debemos de echarle los kilos para poder sacar adelante este ciclo escolar. Hasta la próxima, jóvenes.